Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la doctora Ignacia Doménez. Ella es médica ginecóloga y es especialista en cirugía ginecológica laparoscópica. ¿Cómo estás, Ignacia? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias. Nacha, ¿te puedo decir Nacha? Nacha, sí. Sí, se te conocen, ¿no? Todos sí. por Nacha. Nacha. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Queríamos hablar con vos de miomas y fibromas, que por ahí son patologías que se presentan con bastante asiduidad, pero que conocemos poco de qué se trata. ¿Los miomas y los fibromas son lo mismo? Sí, son lo mismo. Ah, bien. Son sinónimos. Sí. Bien. ¿Y qué son? Los miomas son tumores benignos, ¿sí?, que se desarrollan a partir del músculo liso del útero, lo que nosotros llamamos miometrio, ¿sí? Se presentan generalmente en edad reproductiva. Aproximadamente el 70% de las mujeres que están en edad reproductiva tienen miomas, ¿sí? Es muy frecuente, y se dan en edad reproductiva porque estos miomas, su crecimiento depende de hormonas, de los estrógenos y de la progesterona. Sí. Bueno, estos miomas varían en tamaño, se pueden presentar desde pequeños nódulos hasta miomas un poco más grandes, tumores más grandes, que distorsionan la anatomía del útero. Ajá. Cuando digo tumores no me refiero a patología maligna, esto es totalmente benigno, pero bueno, un tumor, la definición de tumor es un conjunto de células que se reproducen en un lugar que no debería. Pero bueno, en este caso son tumores benignos. ¿Y es porque algo no está funcionando bien que se producen? Exactamente. Ajá. ¿Y qué es lo que los origina? Los origina a partir del miometrio, que es una de las capas que tiene el útero. Un tipo de célula se empieza a reproducir de manera no controlada y es lo que forma el tumor. En algún lado se tienen como que ubicar. Exactamente. ¿Y eso genera síntomas? ¿Cómo se detectan? ¿Cómo nos damos cuenta? Sí, la gran mayoría de las veces no generan síntomas, ¿sí? Son totalmente asintomáticos. Pero, bueno, hay un pequeño porcentaje que sí da síntomas, y los síntomas dependen mucho de dónde están localizados. Nacha, trajiste algo que te acompaña. Sí. ¿Qué es? Traje mi maqueta de útero, la uso todos los días en el consultorio. Bueno, esto tenemos el útero, esto es el cuello, esto es el cuerpo uterino con la cavidad endometrial, sí. Esto es la vagina, y bueno, tenemos las trompas y los ovarios. Bien. Y estas pelotitas las bolas blancas representan los miomas. Ah, bien. ¿Y en los lugares donde están, dónde se ubicarían? Bien, los miomas los podemos clasificar en 3 tipos dependiendo su ubicación, sí. Y de eso depende los síntomas que generan. Los miomas submucosos, que son estos que se encuentran dentro de la cavidad uterina, por más pequeños que sean, suelen generar síntomas. Bien. Y al estar ubicados dentro de la cavidad endometrial, pueden generar sangrados muy abundantes, o sea, menstruaciones abundantes, lo que nosotros llamamos hipermenorrea, sí. O sangrados irregulares o fuera del ciclo. ¿Dolor ¿sí? y eso no? Estos no Bien. suelen generar dolor, estos que son los submucosos. Sí. Y también, al estar dentro de la cavidad endometrial, pueden generar dificultades para lograr un embarazo, ¿sí? Porque están ubicados en el mismo lugar donde se implanta el embrión. Claro. Y después tenemos los miomas intramurales, como estos, que son los que se localizan en el espesor del útero, ¿sí? En la pared. Y los miomas subserosos, que son los que se desarrollan por fuera del útero. Sí. Estos últimos 2 tipos, generalmente cuando son pequeños, no generan ningún síntoma. Ahora, cuando ya tienen un tamaño considerable, sí pueden generar dolor abdominal, presión, sensación de pesadez, dolor pelviano. Claro. Y a veces cuando son muy grandes, que pueden comprimir los órganos vecinos al útero, como son la vejiga o el intestino, pueden producir síntomas intestinales o urinarios. Claro, eso depende del estadio en que se encuentre, ¿no? Exacto. El Sí, mioma. exacto. Y vos decías que la mayoría son asintomáticos. Sí. Entiendo que se detectan en los controles ginecológicos que uno se hace habitualmente. Sí, exactamente. Generalmente nosotros los diagnosticamos
Bueno, primero se hace una historia clínica donde se conocen los antecedentes que tiene la paciente, un examen pélvico, el examen ginecológico, el examen físico, que generalmente ahí detectamos en el examen físico los miomas de gran tamaño, ¿sí? Claro. Ahora, cuando los miomas son chicos, que es la mayoría de las veces, necesitamos estudios complementarios de imágenes, como son, por ejemplo, la ecografía, donde ahí se suelen ver los miomas que son un poco más chiquitos, y la ecografía es un método muy útil y es muy accesible. Claro, también. Exactamente. Sí. Y ahí ya, si son pequeños, ya se ve. Sí, sí, se ven. Sí, sí, sí. Y ahí, ¿eso se disuelve, se absorbe? ¿Hay que ir a cirugía? ¿Cómo es? El tratamiento de los miomas, bueno, depende de esto, de si genera síntomas o no, porque la gran mayoría no genera síntomas, entonces con el control periódico ya es suficiente, no se necesita hacer nada, ¿sí? Ahora, si genera síntomas, depende de la edad de la paciente, si le genera síntomas, y también si la paciente tiene hijos o no, o si desea embarazos a futuro. Pero como regla general, si no tiene síntomas, no necesitan tratamiento. ¿Se controla que el crecimiento? Se controla el crecimiento en el control ginecológico anual. Claro. Ahora, si genera dolor o si genera sangrados abundantes o dificultades para lograr un embarazo, sí ahí necesitan tratamiento. Y el tratamiento, bueno, depende. Generalmente lo primero que se hace es el tratamiento médico, ¿sí? Que consiste en tratamientos hormonales, ya sean comprimidos o con un sistema intrauterino de liberación hormonal, lo que es un DIU con hormonas, que lo que hace es disminuir el sangrado menstrual que le produce a la paciente estos miomas. Ese es un tratamiento conservador y es lo que siempre se prefiere. Ahora, si la paciente, el tratamiento conservador no le funcionó o no quiso realizar tratamiento hormonal, el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. Claro. Es sacar el mioma, o eso también depende mucho de la edad y de la paridad de la paciente. Si la paciente es una paciente joven, que no tiene hijos, que desea hijos a futuro, lo más recomendable es hacer la miomectomía, que es sacar solo el mioma, ¿sí? Conservando el útero. Ahora, si la paciente es una paciente que ya cumplió su paridad o no desea tener hijos, ¿sí? y generalmente se reserva para úteros muy grandes, miomas múltiples muy complejos, ahí sí lo que se le ofrece es la histerectomía, que es sacar la totalidad del útero. ¿Sí? Pero siempre se prefiere el tratamiento médico como primera opción. Sería como la última instancia de la cirugía. Sí, exacto. ¿Y qué pasa en esto, no? Que decías puede provocar infertilidad en la mujer o no, o si se controla, se puede concebir. ¿Cómo es? Sí, a ver. ¿Afecta? La miomatosis uterina es una causa de infertilidad. Más que nada los miomas que son submucosos, que les contaba hoy, que son los que están dentro de la cavidad, porque alteran la cavidad endometrial y pueden dificultar la implantación del embrión. Y también en mujeres que ya están cursando un embarazo y que tienen miomas, estos miomas al responder y crecer por el estímulo hormonal, en el embarazo tienden a crecer de tamaño por todas las hormonas que hay durante el embarazo dando vueltas. Entonces, estas pacientes tienen más riesgo de tener abortos recurrentes o amenazas de parto prematuro. Claro. ¿Sí? Sin embargo, hay muchísimas mujeres que tienen miomas y que cursan embarazos totalmente normales y que pueden lograr embarazos sin ningún problema. O sea que es cada caso en particular. Sí, cada caso en particular. Y cada tratamiento es súper individualizado para cada paciente. Nacha, ¿qué pasa con la paciente cuando se le comunica que tiene un mioma? Viste que cuando aparece algo, enseguida nos asusta, ¿no? Sí. Más relacionado en la zona del útero, con lo que implica y lo que representa, ¿no? Sí, y sí, genera mucha angustia y sobre todo en pacientes jóvenes, les preocupa mucho esto, del embarazo futuro, de la maternidad.
pero bueno, hay que tratar de llevarles mucha tranquilidad y mucha calma, porque hoy en día hay muchísimos tratamientos súper seguros y que andan súper bien, sí. Sí, sí. ¿Y hay alguna carga genética, de antecedentes en la familia y uno puede heredar? Sí, si bien las causas de la miomatosis uterina hoy en día se desconocen, hay algunos factores genéticos u hormonales que pueden influir en el desarrollo. Uno es la historia familiar. ¿Sí? Si yo tengo mi mamá, mi hermana, mi abuela con miomatosis uterina y tengo un riesgo más elevado de tenerlo. No implica que lo vaya a tener. No. Sí no que hay una predisposición, si se quiere. Exacto, sí. Pero no quiere decir que sí o sí yo vaya a tener miomas. Y después, bueno, también la edad es algo que no podemos modificar. Estar en edad fértil y habiendo hormonas circulando en sangre es un factor de riesgo y eso no lo podemos modificar. Pero sí hay algunos factores que podemos modificar, que son, por ejemplo, el consumo de alcohol, también el mantener un peso adecuado, hacer actividad física, todos hábitos saludables claro, que influyen en el desarrollo de esta patología y que sí podemos hacer algo para prevenirlo. Claro. ¿Sí? Primero el control, ¿no? Siempre control ginecológico anual. Y a partir de ahí, bueno, todos los que son los hábitos, ¿no? Exacto. Que repercuten no solamente en el todo. Otro, claro, tiene una repercusión general. Exacto. ¿No? Sí. Para eso, ¿no? Básicamente. Y cuando se llega a cirugía, ¿cómo es la cirugía? Bueno, la cirugía también depende de dónde estén localizados estos miomas. Generalmente cuando los miomas están localizados, vuelvo a mi maqueta, dentro de la cavidad uterina, cuando son submucosos, el tratamiento suele ser a través de una histeroscopía, se llama, ¿sí? Histeroscopía terapéutica o resectoscopía, que consiste en, la paciente es invasivo, la paciente tiene que estar bajo sedación, ¿sí? Está dormida, y se ingresa por el cuello del útero con una camarita. Entonces nosotros localizamos el mioma y hacemos la resección. Eso es ambulatorio, la paciente a las 2 horas ya puede estar yéndose a su casa. ¿Sí? Es algo relativamente simple. A veces también depende del tamaño, ¿sí? Si son miomas muy grandes, capaz es un poquito más complejo, pero no es lo habitual. Ahora, si los miomas están en el espesor del útero, o si son intramurales como este, o subserosos, sí el abordaje tiene que ser por vía abdominal, ¿sí? A través del abdomen de la paciente. Que es la cirugía tradicional. Que es la cirugía tradicional. Hoy en día la primera opción es que sea mediante cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? Cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva nos referimos a que, que las cicatrices que uno realiza en el abdomen de la paciente sean muy pequeñas, son de 1 centímetro, medio centímetro, y no la cirugía abierta o convencional, que es la cirugía tipo cesárea. Porque se está demostrado que la cirugía mínimamente invasiva, me refiero a la cirugía laparoscópica o robótica también, tiene muchos mejores resultados. La paciente tiene menor dolor posoperatorio, menor riesgo de sangrado, menor estancia hospitalaria. La paciente se va de alta antes de las 24 horas o incluso a veces el mismo día. Mira. Y eso hace que la paciente retome sus actividades habituales precozmente. Entonces eso es siempre la primera opción, la cirugía mínimamente invasiva. Después, sí, en algunos casos donde los miomas son muy grandes o los úteros están muy agrandados de tamaño, se opta por la cirugía abierta o convencional. Pero la realidad es que hoy en día es muy raro que uno no pueda acceder de manera laparoscópica o robótica, por más que el útero sea grande. Claro. Siempre se prefiere, ya sea para sacar el mioma o para sacar el útero. En el caso de cuando se saca el mioma, ¿no? Después de una cirugía, ¿hay riesgo de que vuelvan? Sí, claro. Sí. O sea que los controles se tienen que seguir haciendo. Sí, por supuesto. Sí. Sí. O sea, no implica, se saca en el momento, porque la paciente decide, porque el cuadro se decide, pero eso no implica que no pueda volver. Exacto.
Exacto. No es lo más habitual igual, pero uno siempre le dice a la paciente que sacándolos no está exento de que no pueda llegar a aparecer algún otro. Claro, no, sí, obviamente, si saca el útero es como que ahí ya... Ahí ya no, exactamente, sí. Y decías, la recuperación es rápida y después se saca un mioma. ¿Se sigue con un tratamiento hormonal, de medicamento o se va viendo? Y eso depende también de los deseos genésicos. Si la paciente es una paciente que quiere buscar embarazo prontamente, hay un tiempo después de que uno realiza la miomectomía, que es sacar el mioma, la paciente tiene que esperar, ¿sí?, de 6 meses a 1 año para embarazarse, claro, porque ese útero tiene una cicatriz, ¿sí? Entonces hay que esperar que ese tejido se recomponga bien para alojar. Claro. Ese útero después del embarazo se agranda muchísimo, entonces hay que esperar un tiempo y sí se le puede dar anticonceptivos hormonales y bueno, y cuando llega el tiempo cumplido, prudente, darle el ok para que pueda embarazarse. Embarazarse, claro. Pero me imagino que también habrá como muchas dudas, ¿no? Cuando aparece un cuadro de estas características, sí. Imagino también la importancia del diálogo, ¿no? Sí. con la paciente, sí. De sacarse todas las dudas, los temores. Sí, yo siempre les digo, cuanto más información tenga uno de la condición o de la patología que tenga, más tranquilo va a estar y mejor la va a poder llevar. Entonces, la información es poder y para eso hay que aprovechar la consulta sin apuros y sacarse todas las dudas que tengan, o si están en casa y aparece una duda, anotarla para cuando vas, claro, poder despejarla. Y acercarse, eso como decimos, ¿no? Hacer la consulta, porque ahí, como decís, se despejan todas las dudas y esto, ¿no? Como desaparecen muchos fantasmas también, ¿Sí? ¿no? Alrededor de lo que puede llegar a pasar, con un determinado cuadro o una determinada situación, ¿no? Sí. Nacha, muchísimas gracias, gracias por ayudarnos con este tema y que también esto que sirva para que se acerquen a consultar y que no tengan temor. Exacto, las espero en el consultorio. Gracias por el espacio. La doctora Ignacia Doménez, ella es médica ginecóloga especialista en cirugía ginecológica laparoscópica. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.